Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video, ando un poquito bajito de voz en cuanto al tema gripal que está pegando por todo lado, así que les voy a decir les voy a pedir que me entiendan por favor acerca de todo esto. Vamos a repasar como siempre 3 cositas para reaccionar aquí, que les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre, muchachones, que me acompañen hasta el final de este video para disfrutarlo y analizarlo juntos. Vamos a arrancar ya porque la verdad no me quiero enredar en exceso y me gustaría analizar con ustedes absolutamente todas las situaciones. Me gustaría arrancar con algo de Ferdinand porque bueno, ustedes saben que se han montado de todo tipo de opiniones y cositas a raíz de lo del Santiago Bernabéu, que quedó feo, que una lata de sardinas, que en la insonorización y un montón de situaciones que se han montado alrededor del Santiago Bernabéu. Sin embargo, cada vez que alguien va al Bernabéu ajeno al club, es decir, que no está de alguna manera relacionado al club, termina encantado de alguna u otra manera, ¿no? Yo creo que me parece cuanto menos llamativo esto. Así que vamos a colocarles, muchachos, aquí en la pantalla el primer video que quería reaccionar. En este caso es de Río Ferdinand. Es una persona que, bueno, parece que ha estado mostrando últimamente una simpatía por el Real Madrid. Ya, como siempre, los antimadridistas han empezado a echarle un poquito de caquita, pero bueno, creo que este tipo no ha hecho otra cosa en el último tiempo sino ser honesto, decir, oye, sí, el Madrid es el mejor equipo del mundo, aquello, lo otro, que por cierto el entrenador del Liverpool también lo dijo hoy. Vamos a escuchar esto de Ferdinand que me pareció bastante interesante. What a place. I'm going to take you for a little stroll around the place. Let you see what it's like. The newly refurbished best stadium on the planet, without a doubt. This is a state-of-the-art offering here in Madrid. When you come here, when I first walked out, when it was done, I walked out and it was like, it took my breath away, I've got to be honest. I think it happened for everybody when they come here. That's the thing. The actual pitch here looks better than the AstroTurf. How's that happen? But this is where all the media are before the game. All the cameras. This stadium just smells, you can smell it. You can smell the success. You can smell the expectations of trophies. You can feel the history, even in the new refurb bits. Nice lifts, huh? Wow. Oh man, if you're scared of heights, do not come up here. Jesus, this is high, man. Whoa. Nah. This is what you call real bird's eye view, man. This is mad. This is the best stadium I've ever been to, I swear to you. Nothing comes close. I swear, like, I'm a freak for stadiums, yeah? Like when Spurs was first built their stadium, their new one, they revamped that one. I went there before it was opened, and that was breathtaking. And I called that like the 4 seasons of football stadiums. But this is taking the mick. This is another level or 2 above that, without a shadow of a doubt. It's a joke. I think the nostalgia and the history, I think, because it's a refurb, it's in the same site, it's the same stadium, but it's state of the art. Now this is where the analyst should be. If I'm a manager at a football club, my analyst has to sit here. If I'm the manager, if I'm Ancelotti, my analyst is here, and I want a direct line to me down there on the touchline, because this is how you can see the shapes, the patterns, so much clearer. Every seat here is a great seat. You know, you go to the older stadiums, in some stadiums around the world, and you go and you sit there and go, what a bad seat this is. Great stadium, but I've got a terrible seat. That ain't happening here. I'd love to play here, man. Bueno, que han sido 2 minutos impresionantes de cómo Ferdinand se rinde a lo que es a día de hoy el Santiago Bernabéu. Yo creo que sinceramente es para quitarse el sombrero. Creo que entendiendo que si te sales del contexto fútbol español y todo lo que conlleva la toxicidad que hay dentro del fútbol español en general, creo que entenderías a la perfección todo esto, lo que puede pasar fuera y que lo diga alguien de fuera de esta manera tan expresiva y que además, como les digo, no tenga ningún tipo de vínculo, al menos en teoría, con el club. Yo creo que te da más bien una idea de todo esto. A la cobra, pues muchachos, todo el mundo lo retrata y este video también es bastante chévere. ¿Cuántos clubes ganaron un sextete? ¿El Barça? El Barça y el Bayern. ¿Cuántos clubes ganaron 3 Champions seguidas? El Real Madrid nomás. No, mentira. Sí. No, no, también el Bayern. Ah, vos decís la Copa de Europa. ¡Ah! Ahora se le dice Copa de Europa. Lo que te venden, la realidad. Ué. También me parece que el Liverpool también ganó 3 Champions seguidas, me parece el Liverpool, ¿no? Ah, no, pues el Ajax y el Bayern. El Ajax y el Bayern. O sea que hay 3 campeones con 3 Champions seguidas. ¿Y sextetes? 2.
Bueno, Coris, lo que pasa es que si hablamos del formato Champions, o sea, el formato desde el 92 hasta acá, nadie ha logrado ganar 3 Champions seguidas. Pero si hablamos del antiguo formato, que es donde el Bayern Múnich y el Ajax ganan 3 Copas de Europa seguidas, el Madrid tiene algo que tampoco nadie ha conseguido, que son 5 Copas de Europa seguidas. O sea que tanto en el antiguo como en el nuevo formato, el Madrid ha conseguido cosas que nadie ha conseguido. Y como dicen, el sextete lo han conseguido tanto el Bayern Múnich como el Barcelona. Por otro lado, el Bayern Múnich ha conseguido las dos, tanto el triplete de Champions o de Copa de Europa, como quieras llamarlo, como sextete, y no veo absolutamente ningún fan del Bayern Múnich diciendo que por eso son los mejores o por eso son mejor que el Madrid. Es que es absolutamente maravilloso y es una realidad porque siempre están buscando esta gentuza como algo con qué defenderse, con qué decir, mira, yo tuve razón, no son el mejor equipo por esto, alguno de esas, es que es increíble, de verdad, y mira cómo esta mujer se encarga de siempre estar retratando gente, además con cosas que son una realidad. Por poner un ejemplo, la diferencia entre esto lo ha hecho este y este lo ha hecho el otro, por ejemplo, incluso antes de este formato, el Madrid tiene algo que no lo ha hecho absolutamente nadie y que obviamente ya nadie lo va a hacer, ni siquiera con el antiguo formato, ni con este que acaba de finalizar. Perdón, pero es que estoy bastante afónico. Es absolutamente increíble, ¿no? Por eso les digo, es increíble lo que esta gente se rebusca por debajo de las piedras, pese a que a mí la Coro no me cae mal ni nada, me parece un streamer bastante interesante, pese a todo, ¿no? Y bueno, amigos, les cuento que me tocó empatar este video con uno que, bueno, estaba haciendo el día de ayer y me tocó cortarlo, pero bueno, básicamente aquí vamos a finalizar con algo de Moy Llorons, que me pareció sencillamente magnífico. Recordemos todos que hace unos días el Real Madrid cumplió años y todo el mundo felicitando y rindiéndose al Real Madrid. Le cuestionaron a este hombre en el programa en el que trabaja La Liga al Día si el Madrid era el mejor equipo de la historia del fútbol en general, y la respuesta es que, bueno, nos ha dejado seguramente la costumbre de saber quién es Moy Llorón, porque es absolutamente magnífico. Marzo de 2025, hoy el Real Madrid cumple 123 años de leyenda, un cumpleaños que llega con el conjunto blanco como actual campeón de Liga, de Champions, de Supercopa de Europa y de la Copa Intercontinental, siendo el tercero en la Liga. Pero la pregunta ¿es el mejor equipo del mundo y de la historia o hay otro club que se le pueda acercar o igualar? Hombre, te diría el Sporting, pero andan un poco lejos en cuanto a títulos. Pero yo creo que si echas la mirada hacia atrás, ves los títulos ganados, el prestigio, la magnitud, la grandeza que tiene el Real Madrid, sinceramente creo que no hay parangón, ¿no? Con cualquier otro competidor. Pienso que al final, para cada hincha, su club es el más grande que hay. Yo entiendo que Rodrigo reniegue del Sporting, lo entiendo. No, porque pero diciendo que bueno, pero que no llega, como siempre que no le llega, ha venido a decir que no le llega a la suela de los zapatos. Y por trofeos. Ha venido a decir que no le llega a la suela de los zapatos, pero bueno, yo creo que no llega. Es una realidad, pese a que no lo dijo del todo así, es una realidad que el Sporting no está ni para el arranque con el Madrid, es más que claro, ¿no? Por lo menos Rodri Fáez tiene la sensatez de poder reconocerlo, cosa que no hace este hombre. Debería ya entender, pero que no lo va a decir públicamente, que el Barça no le llega ni a la suela de los zapatos al Madrid en historia. O sea, es que está más que claro eso. Porque para mí es el mejor equipo del mundo. Yo creo que para cada club su historia es la mejor, lógicamente. Y si su historia es mejor, para cada hincha, su club es el mejor. ¿Que el hincha del Madrid se lo crea? Pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Es que en este mismo video vemos a un tipo como Río Ferdinand añadiendo todo este tipo de cosas que se dicen. No es solamente hinchas del Madrid que lo piensan, es que lo piensa el mundo entero, salvo los que tienen esa enfermedad llamada madriditis. En este mismo video hay un ejemplo claro de alguien que no está para nada vinculado y que es capaz de reconocerlo. 123 años. Hay gente que tiene 125 y hay gente en Inglaterra que tiene 150 años. Y por no tener esa cifra de años, es el mejor club. Yo creo que hay que leer muy bien la historia, hay que repasar muy bien cómo se ha ido dando todo. Y bueno, desde aquí sí, felicitar a Madrid por 123 años de vida y ya está. Pero para mí no es el mejor club de la historia, ni muchísimo menos, y sin duda no es el mejor equipo de la historia, ni muchísimo menos.
A ver, chicos, es que ¿qué quieren que les diga? Es increíble, de verdad, que haya gente todavía a día de hoy que tenga las santas pelotas de no reconocer, mira, la grandeza de un club. Porque está bien, tú puedes ser muy antimadridista. Incluso hay antimadridistas, muy antimadridistas, que no tendrían problema en reconocerlo, que seguramente les joderá, pero que dirán, mira, ¿sabes qué? Yo no me puedo hacer tampoco el tonto aquí. Una cosa no quita la otra. El Madrid, a nivel de historia, pueden muchos de ellos pensar que es cuestionable la historia del Madrid, porque incluso hay gente que lo piensa, pero que eso no le va a restar para decir lo que es realmente, que el Madrid es el mejor equipo de la historia. No creo que sea probablemente el mejor equipo del mundo en la actualidad, al menos en cuanto al nivel futbolístico, pero sí básicamente es que la consistencia de este equipo, sobre todo en torneos como la Champions League, es que para mí es indiscutible. Pero bueno, la enfermedad que tiene Moyorones lastimosamente no tiene cura. Nosotros aquí vamos a dejarlo para poder seguir comentándolo con ustedes. Quiero saber allá debajito sus opiniones, lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.